La situación de las personas sin hogar en Santa Fe empeora día tras día. Cada vez más personas duermen en las aceras, en los parques o dentro de sus coches sin un horizonte claro al que aferrarse. No son simples transeúntes. Muchos nacieron aquí, crecieron en esta ciudad o llegaron buscando una vida mejor que nunca encontraron. Con apenas unos cientos de camas disponibles en los refugios y unos precios de vivienda que suben a gran velocidad, la mayoría no tiene a dónde ir. El problema ya no está oculto. Se percibe en la mirada de un hombre que pide comida cerca de la plaza o en las siluetas cubiertas con mantas que se acurrucan junto a la parada del autobús. Santa Fe, que durante años guardó silencio frente a esta realidad, ahora se ve obligada a enfrentar preguntas difíciles. ¿Cómo pudo llegar a este punto una ciudad de este tamaño? ¿Por qué las soluciones avanzan con tanta lentitud? ¿Y qué se puede hacer realmente para cambiarlo? Este es un acercamiento a lo que significa no tener un hogar en el contexto del documental y a las razones por las que Santa Fe se ha convertido en parte de esta historia. Busquemos juntos las respuestas. Situación actual en Santa Fe. Santa Fe cuenta con cerca de 90,000 habitantes, pero cientos de ellos carecen de un techo bajo el cual dormir. En 2024, los registros municipales indicaron que alrededor de 700 personas vivían en las calles, mientras que las camas disponibles en refugios apenas llegaban a 280. Eso significa que más de 400 personas no tenían un lugar donde pasar la noche. Y estas cifras solo muestran una parte de la realidad. Un estudio estatal reciente reveló que casi 31,000 personas en situación de calle, incluidos cientos de niños menores de 5 años, habían utilizado servicios hospitalarios en un periodo de 4 años. Esta cifra es entre 2 y 4 veces superior a la reflejada en los conteos anuales en la vía pública, lo que evidencia cuántos permanecen fuera del radar. En el pasado, las estimaciones de personas sin vivienda en Santa Fe rondaban las 300. Sin embargo, con el aumento del costo de la vivienda y la creciente necesidad de atención en salud mental, los números han subido de forma constante. Incluso hoy resulta difícil precisar la magnitud según la metodología o el momento del conteo. Las cifras pueden superar fácilmente el millar. Este patrón refleja una tendencia nacional más amplia. La verdad es que el rostro del documental suele ocultarse tras las puertas de un coche cerrado, en salas de espera de hospitales o en sofás prestados por una sola noche. Los refugios de emergencia en Santa Fe son limitados y casi siempre están saturados. Solo en 2024, la policía recibió más de 3,200 llamadas relacionadas con esta crisis, lo que demuestra que no se trata únicamente de un problema de vivienda, sino también de seguridad pública, salud y convivencia barrial. Aunque la ciudad ha fijado metas para que la falta de vivienda sea algo raro y de corta duración, la realidad muestra otro panorama. Muchas personas siguen atrapadas en un ciclo de refugios temporales, incapaces de encontrar estabilidad. A comienzos de 2024, Santa Fe probó un modelo de microcomunidades, pequeñas viviendas prefabricadas instaladas en terrenos de iglesias. Fue un paso inicial importante, pero insuficiente frente a una necesidad creciente. A lot of them are full, a lot of them are booked. Like, you would literally have to keep calling multiple times a day or every single day to see if they have availability. And they do like an assessment to see like, why are you homeless? What are you trying to get? Like, you know, those are things they do to see if they even want you to come to their shelter. So sometimes it's not always easy getting in a shelter. And you just gotta make the best of your situation. Hoy basta caminar por la ciudad para ver a más personas durmiendo en paradas de autobús escondidas detrás de edificios o sosteniendo carteles en las intersecciones. El problema ha dejado de ser invisible. Aún así, muchos residentes siguen sin entender qué lo originó ni por qué creció tan rápido. Santa Fe no está sola en este desafío. Como otras partes del país, esta pequeña ciudad se ha convertido en una página más dentro del gran relato del documental.
La pregunta ahora es, ¿qué fuerzas empujaron a Santa Fe hacia esta crisis? ¿Hasta qué punto influyeron la política, la economía y las decisiones tomadas lejos de las calles? Esa es la ruta que exploraremos a continuación. Fuerzas políticas y económicas que moldean la falta de vivienda en Santa Fe. El creciente número de personas sin hogar en Santa Fe no se reduce únicamente a tiendas de campaña o camas en refugios. Se trata de sistemas de decisiones y prioridades establecidas lejos de las aceras donde la gente duerme. Lo que observamos aquí forma parte de una historia mucho más amplia. Para comprender las raíces de la crisis habitacional en esta ciudad, debemos alejarnos y mirar las políticas, las guerras y la economía que nos condujeron hasta este punto. En la última década, los precios de la vivienda en Santa Fe se han disparado. Los alquileres han aumentado más de un 40% desde 2016, mientras que los salarios de trabajadores de servicios maestros y empleados públicos se han mantenido prácticamente estancados. Esa brecha entre ingresos y costos de vivienda es una de las grietas más peligrosas de cualquier comunidad y cada vez más personas caen en ella. En todo Nuevo México, la población sin vivienda casi se duplicó entre 2017 y 2024. En Santa Fe el problema ha crecido más rápido de lo esperado y sigue acelerándose. Pero las causas van más allá de los alquileres. Los patrones de gasto federal tienen un enorme impacto en los recursos que finalmente llegan a ciudades como Santa Fe. Durante las 2 últimas décadas, Estados Unidos ha destinado billones de dólares a guerras en Oriente Medio, conflictos que no solo han cobrado vidas y generado inestabilidad mundial, sino que también han drenado fondos que podrían haberse invertido en necesidades internas. Cada misil lanzado en el extranjero es dinero que no se destina a la vivienda asequible, capacitación laboral o atención en salud mental en casa. La conexión quizá no sea evidente a primera vista, pero es real. Cuando los presupuestos gubernamentales se inclinan de forma desproporcionada hacia el gasto militar, los programas sociales más pequeños sufren recortes o ni siquiera llegan a financiarse. Incluso las acciones militares recientes han tenido efectos dominó. A medida que aumentan las tensiones en lugares como Irán o Gaza, los mercados energéticos reaccionan. Los precios suben, la inflación se dispara y las tasas de interés acompañan. La clase trabajadora es siempre la primera y la más golpeada. Para quienes ya viven al límite, aquellos a un solo sueldo de perder su vivienda, estos shocks económicos pueden convertirse en la gota que colma el vaso. De esa manera, los acontecimientos globales se filtran en nuestros vecindarios, configurando la crisis local de vivienda de formas tan sutiles como contundentes. La historia del documental es en el fondo una historia de abandono no solo de personas, sino también de prioridades colectivas. Santa Fe, con toda su riqueza cultural y creatividad, sigue estando atada a decisiones nacionales que privilegian la guerra sobre el bienestar. Pero si los ingresos del petróleo pueden redirigirse para financiar viviendas, aquí quizá la marea esté empezando a cambiar. La gran pregunta es, ¿estamos listos para modificar el rumbo antes de que el daño sea aún más profundo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esfuerzos del gobierno para mejorar la situación. Santa Fe no se ha quedado de brazos cruzados mientras el problema crecía. Funcionarios municipales, líderes estatales y organizaciones comunitarias han puesto en marcha una combinación de iniciativas que buscan marcar una diferencia real. Algunas medidas son modestas, otras más ambiciosas, pero en conjunto transmiten la imagen de una ciudad decidida a enfrentar la falta de vivienda y los patrones más amplios señalados en el documental. Uno de los pasos centrales fue la actualización en 2024 del Plan de Acción de Emergencia contra la Desigualdad Habitacional. El plan establece un principio claro: la falta de vivienda debe ser rara, breve y no repetirse jamás.
Con este objetivo, la ciudad amplió el número de camas de Motemrequén y se invirtió en viviendas de transición. Para mediados de 2025 ya se habían sumado cerca de 50 plazas adicionales en albergues y se inauguró un conjunto de hogares transitorios destinados a familias que salían de los refugios, mostrando un avance temprano en la prevención de recaídas en la crisis. Otro movimiento audaz fue la alianza con Urban Alchemy, una organización sin fines de lucro que emplea a personas que anteriormente vivieron en la calle. La colaboración comenzó en 2025, después de que el proveedor anterior de refugios se retirara. La idea resulta poderosa. Quienes conocen de primera mano la experiencia de la calle regresan ahora para tender la mano a otros, aportando compasión y credibilidad en las labores de contacto. Hasta el momento, el nuevo equipo ha logrado visitas más frecuentes a campamentos y ha conectado a decenas de personas con servicios de salud, alimentación y vivienda. A finales de 2024, Santa Fe inauguró también su primera microcomunidad, un pequeño conjunto de estudios prefabricados en un terreno donado por una iglesia local. Pensada como una solución intermedia, segura y digna, esta microcomunidad ya albergaba a 30 personas a comienzos de 2025. Sus residentes disponen de baños compartidos, acompañamiento social y vínculos hacia una vivienda permanente. No es una cura definitiva, pero ofrece un espacio para recuperarse, descansar y planificar el futuro, en lugar de limitarse a proporcionar una almohada para pasar la noche. Para financiar estas acciones, el municipio implementó en 2024 un impuesto a las mansiones. ¿Sí? Los propietarios que venden inmuebles con un valor superior al $1.000.000 deben destinar un 3% del precio de venta a un fondo local de vivienda asequible. En 2025, este mecanismo ya había recaudado cerca de $6 millones, recursos que se volcaron en ayudas al alquiler, apoyo a compradores de primera vivienda y ampliación de refugios. Todas estas medidas están inspiradas en la combinación de realismo y empatía. Dejan claro que los problemas complejos exigen respuestas creativas y coordinadas. Sin embargo, este es apenas el comienzo, y los datos revelan que los desafíos de Santa Fe reflejan problemas más profundos que afectan a muchas ciudades del país. Ahora es momento de observar de cerca cuáles son las urbes de Estados Unidos más golpeadas por la falta de vivienda. Las 5 ciudades más golpeadas por la crisis de vivienda. Nueva York. En todo el estado de Nueva York, más de 158,000 personas fueron registradas en 2024 como carentes de vivienda estable, la cifra más alta de toda la nación. Una parte significativa de este total la conforman familias con niños, y lo más alarmante es que el número de jóvenes sin hogar creció en más de un 70%. Aunque en los titulares predominan ahora las historias de migrantes, la población históricamente desprotegida de la ciudad, muchos enfrentando problemas de salud mental o pérdidas de empleo, sigue necesitando ayuda urgente. El incremento de la demanda en los albergues significa menos camas disponibles, tiempos de espera más largos y más personas quedando fuera del sistema. La respuesta oficial ha sido enorme, pero no siempre eficaz. Se han abierto refugios de emergencia en gimnasios escolares, academias de policía y antiguos hoteles. El ayuntamiento ha destinado miles de millones en vivienda temporal y asistencia legal, pero los proyectos de vivienda asequible a largo plazo siguen retrasados. El alcalde Eric Adams ha pedido apoyo federal, aunque Washington responde con lentitud. Mientras tanto, la frustración crece en comunidades que ya viven con recursos limitados. Lo que ocurre en Nueva York refleja una realidad nacional más profunda. Esto es lo que muestra el documental en 2025, una mezcla de dificultades económicas, sistemas quebrados y desplazamientos globales que terminan impactando en los barrios locales. El corazón de la ciudad es grande, pero su infraestructura no está preparada para semejante nivel de necesidad. Y a medida que aumenta la población en los refugios, también lo hace el temor de que sin una acción federal decidida, la crisis no hará más que intensificarse.
Los Ángeles. Los Ángeles sigue siendo el epicentro de la crisis de vivienda en Estados Unidos. En 2024, el condado registró a más de 75,000 personas viviendo sin techo, conformando una de las poblaciones más grandes de todo el país. Aunque por primera vez en años la cifra general mostró una leve disminución, la ciudad continúa enfrentando retos inmensos. La población en refugios aumentó un 13%, lo que indica que si bien más personas encontraron alojamiento temporal, el flujo constante de quienes caen en la falta de vivienda no se ha detenido. Uno de los obstáculos más graves es la ausencia de viviendas realmente asequibles. Los precios de alquiler en Los Ángeles siguen siendo inalcanzables para la mayoría de las familias trabajadoras y aún teniendo empleo, muchos no pueden permitirse vivir en la ciudad. Los residentes afroamericanos representan una parte desproporcionada de la población sin hogar, a pesar de constituir un porcentaje menor del total. Estas brechas raciales no son nuevas, pero continúan evidenciando un sistema que falla a ciertas comunidades más que a otras. La ciudad ha destinado más de $600 millones a servicios de vivienda, atención de salud mental y expansión de refugios de emergencia. Sin embargo, las calles cuentan otra historia. Los campamentos se extienden a lo largo de autopistas, aceras y pasos elevados. La frustración pública crece y la presión política se intensifica. Algunos reclaman medidas de control más estrictas, mientras que otros defienden estrategias compasivas y de largo plazo. Los Ángeles es el espejo del documental complejo, emotivo y profundamente enraizado en la desigualdad económica y racial. La magnitud del problema es abrumadora, pero la ciudad también funciona como laboratorio de soluciones que podrían marcar el rumbo de un cambio nacional. Seattle. Seattle es una ciudad marcada por la innovación, la riqueza y al mismo tiempo por una creciente desigualdad. En 2024, el condado de King registró a casi 11.750 personas sin vivienda, de las cuales una gran parte vive a la intemperie. Esta cifra se ha mantenido obstinadamente alta en los últimos años, a pesar de las miles de millones invertidas en programas de vivienda y asistencia social. A diferencia de muchas otras ciudades, Seattle aprobó una ley que exige destinar al menos el 12% de su presupuesto general a iniciativas contra la falta de vivienda y a proyectos de vivienda, un compromiso financiero poco común respaldado directamente por los votantes. Sin embargo, el dinero por sí solo no ha resuelto el problema. Los elevados alquileres, impulsados por años de expansión tecnológica, han expulsado a miles de residentes. Incluso profesionales de la educación o del servicio público luchan por costear un lugar donde vivir cerca de sus trabajos. Y aunque existen albergues, muchos prefieren evitarlos por motivos de seguridad o por normas demasiado estrictas. El resultado es un paisaje urbano salpicado de tiendas de campaña, vehículos recreativos y refugios improvisados visibles, incluso en los barrios más acomodados, reflejando lo que el documental intenta mostrar con crudeza. La desigualdad racial sigue siendo un factor determinante. Las poblaciones negras e indígenas están sobrerepresentadas entre quienes no tienen un hogar. Y aunque la ciudad financia programas de salud mental y servicios contra las adicciones, la demanda supera con creces lo que se puede ofrecer. Al mismo tiempo, el debate público se intensifica. Algunos residentes exigen operativos de desalojo en los campamentos, mientras otros los rechazan por considerarlos inhumanos. Seattle encarna un capítulo distinto dentro del documental, uno en el que la inversión es considerable, pero las soluciones avanzan con una lentitud desesperante. Esto plantea una pregunta incómoda: si incluso una ciudad próspera y progresista con recursos y apoyo ciudadano lucha por dar refugio a su gente, ¿qué esperanza les queda a los municipios más pequeños? Cuanto más camino por estas calles, más me golpea una realidad evidente: la falta de vivienda no se reduce a carpas o refugios.
Se trata de personas, gente común que fue desplazada por los precios, despedida de su trabajo o que simplemente no tuvo una oportunidad justa. Algunos padecen problemas de salud mental, sí, pero la mayoría solo intenta resistir en un sistema que parece mover la meta cada día más lejos. No creo que necesitemos programas rebuscados tanto como necesitamos compasión genuina y vivienda práctica. Es increíble que en el país más rico del mundo haya tantas personas durmiendo a la intemperie. ¿No es eso algo que debería indignarnos a todos? Conclusión. La falta de vivienda en Santa Fe y en todo el país no desaparecerá por sí sola. Es un problema que se ha gestado durante décadas, impulsado por el costo de la vivienda, las decisiones políticas y profundas brechas sociales. Sin embargo, no es una causa perdida. Con la combinación adecuada de compasión, políticas firmes e inversión real, es posible cambiar el rumbo. Los esfuerzos en Santa Fe son alentadores, pero requieren tiempo, apoyo constante y mecanismos claros de responsabilidad. Y dentro del marco más amplio del documental, esta ciudad nos recuerda que detrás de cada cifra hay una vida y que toda política conlleva un precio. La pregunta ahora es directa. ¿Elegiremos mirar hacia otro lado o enfrentaremos de una vez la realidad